Bienvenidos jóvenes estudiantes a una semana más del curso de razonamiento verbal. En esta semana vamos a ver los antónimos y sus clases. Como sabemos, los antónimos va a ser lo que es la oposición que tiene lo que es una palabra, donde que va a tener significados diferentes. Vamos a ver. La palabra antónimo deriva de dos voces griegas etimológicamente, que es anti, que significa opuesto o contrario, y ónoma, que significa nombre. Esto se basa en lo que es el antónimo. Es por ello que el antónimo se relaciona, es opuesto o oposición a otro nombre. Como por ejemplo tenemos lo que es alto, bajo, grueso, delgado, ¿no? Si normalmente vemos en este ejemplo. Entonces, ¿qué sería lo que es el antónimo? Antónimo es un sustantivo que describe palabras que expresan ideas opuestas o contrarias en relación a un término. Por ejemplo, ¿no? Lo opuesto de blanco es negro, ¿no? Lo opuesto de gordo, flaco. Lo opuesto de día, noche. De reír, llorar. Entonces se basa en lo que es una oposición. Es por ello que tenemos que saber una estructura adecuada para desarrollar los ejercicios de antónimo. Tenemos lo que es en esta estructura, adecuadamente, lo que es una premisa que siempre va a estar con mayúscula, que es la palabra base, y vamos a tener alternativas que son 5 que van en el orden alfabético, ¿correcto? Para saber lo que es el antónimo de la premisa, que es sobre ser, tengo que buscar en mi alternativa cuál es la oposición que tiene lo que es de la palabra base. ¿Cuál de las palabras es opuesta? Para ello tengo que saber el significado de mi premisa y también el significado de mis alternativas para saber cuál es la respuesta adecuada. Entonces nos vamos a sobre ser, nos dice que es desistir de la pretensión o empeño que se tenía. Descubrir viene a ser lo que es venir en conocimiento de una cosa que se ignoraba. Detener, suspender una cosa o impedirla. Concurrir, juntarse en un mismo lugar o tiempo diferente, o tiempo diferentes personas, suceso o cosas. Proseguir, seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado. Anticipar, hacer que ocurra, ¿no? Hacer que ocurra o tenga efecto alguna cosa antes del tiempo señalado. Entonces, tenemos que buscar cuál de mis alternativas acerca de la premisa sobre ser. Si sobre ser nos dice desistir de la pretensión o empeño que se tenía, entonces voy a buscar lo contrario, ¿ya? Si dice desistir, entonces ¿cuál sería lo contrario? ¿Ya? Desistir, ya que no vas a seguir a las cosas que vas a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Sería proseguir, ¿ya? Desistir es que se pretensión y empeño es que se tenía, ¿no? Desistir de algo que va a tener. Entonces, proseguir sigue lo que es. Entonces, mi respuesta adecuada sería proseguir, ¿de acuerdo? Entonces, acá ustedes van a marcar la alternativa que es la respuesta correcta, proseguir, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que buscar cuál es la adecuada para poder marcarlo. Seguimos. Sabiendo lo que es la estructura y sabiendo lo que son los antónimos, vamos a ver una clasificación de los antónimos. En primera clasificación, si consideramos el grado de oposición semántica entre las palabras, estas pueden clasificarse en antónimos absolutos y relativos. Estos antónimos absolutos son vocablos que al ser contrastados sus significados, expresan ideas total y exactamente contrarias, o sea, van a ser totalmente opuestas. Esto implica que uno de los términos se opone por completo a la esencia o naturaleza del otro. Por ejemplo, ¿no? Si decimos lo que es egoísta, lo contrario sería altruista. Si decimos persuadir, lo contrario sería disuadir. Si digo lo que es hambriento, lo contrario sería saciado. Entonces viene a ser totalmente opuesto. Y los antónimos relativos se refiere básicamente a las palabras de significados contrarios, donde un término niega o se opone solo de manera parcial, ¿correcto?
solamente de manera parcial, ya no total como tiene lo absoluto, sino parcial, a la naturaleza o esencia del otro. Por ejemplo, si yo digo cima, planicie, ¿ya? Si digo perverso, bueno, entusiasmado, tranquilo. Entonces son su antónimo adecuadamente, que son antónimos relativos. Por la segunda clasificación vamos a encontrar lo que es los antónimos por la forma. Acá tiende lo que es a la forma, ¿no? Podemos subclasificar los antónimos en dos grupos, morfológicos y lexicales. ¿Por qué su forma? Se va a ver a la estructura, cómo está adecuadamente las palabras, ¿ya? Y en esto lo que son morfológicas tiene lo que son dos tipos. ¿Cuáles son? La primera se forma tomando como base la misma palabra o raíz de la misma palabra o raíz. Y anteponiendo un prefijo. Vamos a anteponer un prefijo, la misma palabra o raíz. Y ese prefijo va a ser una forma de negación. Por ejemplo, ¿no? Si digo mutable, que va a mutar, ¿no? Que muta, que va cambiando las cosas. Entonces lo contrario, lo opuesto a la palabra mutable va a ser inmutable. Entonces le agregamos lo que es el prefijo in. Dice inmutable, ya que no muta adecuadamente. También tenemos la palabra popular, ¿no? Popular, que son conocidos adecuadamente, y lo contrario sería antipopular, ¿correcto? Esa es la primera forma morfológica. En la segunda forma se va anteponiendo a una misma palabra también o raíz, ¿ya? Misma palabra o raíz. Acá vamos a hacer lo que es, se le va a aumentar dos prefijos de significados opuestos a las palabras. A la misma palabra o raíz se le va a colocar lo que son dos prefijos de significados opuestos. Vamos a ver. Tengo la palabra cosmo, cosmo. Entonces, microcosmo es algo pequeño, microcosmo, ¿cierto? Son pequeños. Macrocosmo es más grande, ¿no? Entonces normalmente vemos pequeño, grande, por eso viene lo opuesto. También tenemos las palabras lingüe, lingüe. Monolingüe, que se habla de uno solo, ¿cierto? Una sola lengua. Multilingüe, varias lenguas. Entonces normalmente encontramos lo que es la oposición adecuada morfológica. Va cambiando en su forma, ¿ya? Mediante lo que es una palabra, una raíz, donde que se agrega un prefijo y se agrega dos prefijos. Entonces eso se reconoce como antónimos morfológicos. Ahora los antónimos lexicales. En estos antónimos la oposición significativa se produce entre las palabras con distinta estructura o forma. En ese caso no se admite el uso de prefijos y la oposición puede ser total o parcial. ¿Correcto? Total o parcial. Todos los antónimos no morfológicos son lexicales. Además, estos existen en mayor proporción. Por ejemplo, tenemos la palabra democrático. Sabemos que normalmente se basa en lo que es libre expresión, libre voto o una forma de elegir a un candidato. En cambio, si dice lo contrario, es autoritario. Es opuesto, ¿cierto? Democrático con autoritario. O fortuito, normalmente que tiene normalmente suerte adecuadamente, ¿no? De algo que le pueda suceder. Lo contrario, planificado. Entonces viene a ser planificado. Entonces, hemos visto lo que son los antónimos y su clasificación. Entonces, el propósito de este tema, jóvenes, es que ustedes reconozcan a los antónimos y sus diferentes clasificaciones para nosotros desarrollar la actividad en clase. Entonces, revisen su información y ya nos estamos viendo en clase. Cualquier consulta me lo hacen en clase. Nos vemos, cuídense.